Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Estamos hablando del Evangelio diferente, el mensaje de la serpiente. Porque nosotros podemos leer, y dice allí el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero ¿qué es el evangelio diferente? Esa es la cuestión. Es el ver qué es el evangelio diferente. El evangelio diferente es el mensaje que le dio la serpiente a Eva, diciendo que Eva podía ser como Dios, que Adán podía ser como Dios, que podemos ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Ese es el evangelio diferente, el mensaje diabólico de querer ser como Dios, ser semejante a Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién quiso ser semejante a Dios? ¿Quién quiso ser semejante al Altísimo? Como dice en Isaías capítulo 14, versículo de 12 al 14. ¿Quién quiso ser como Dios, como Cristo, el diablo? Entonces podemos deducir que es un espíritu que opera detrás del evangelio diferente. Es toda una estructura, como hablamos, para llevar a las personas a creer en las obras. Dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Por qué el evangelio diferente? Hablamos que la palabra diferente significa de otra naturaleza o especie. El evangelio diferente no es como el evangelio verdadero. El evangelio verdadero, como dice acá el apóstol Pablo, dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, el evangelio verdadero es por revelación de Jesucristo directamente, es revelación de Dios. Y el evangelio diferente es un evangelio terrenal, animal y diabólico, como dice la palabra del Señor. Es una luz de esta tierra, el evangelio diferente, porque es según obras. Porque le dijo: si comes del fruto del árbol del bien, del conocimiento, del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El conocimiento que ellos quieren tener es conocer el bien y el mal para ser como Cristo. Esa es la blasfemia, ese es el insulto a Dios. Por eso dice el apóstol que si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, o sea, un evangelio terrenal, un evangelio de obras, sea anatema, sea anatema. Dice en Gálatas 3:25, Gálatas 3:25 dice: pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Cuando vino la fe ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Cuando nosotros creemos, Dios es nuestro Padre. Para el Evangelio diferente, cuando la persona cree, Dios es Él. Ellos dicen, lo disfrazan, ¿no? Porque lo que quieren hacer es esclavizar al pueblo, diciendo que Dios es un amo, Dios es un jefe. Ellos, el Evangelio diferente hace esclavos y hace empleados de las personas, no lo lleva a la fe en Jesucristo. Lo que nos hace hijos de Dios es la fe en Jesucristo. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bueno, acá la Iglesia Católica se agarra del bautismo de niño, ¿no? Que dice bautizados en Cristo, pero ahí dice en Cristo, no dice en agua, dice en Cristo. Nosotros cuando creímos, fuimos, porque la palabra bautizar significa sumergir. Nosotros cuando creímos en Jesucristo fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo, dentro de su cuerpo, dentro de su pueblo, y ahora le pertenecemos a Él.
porque lo que está en su mano nadie lo puede arrebatar. Pero acá, como el catolicismo es el evangelio diferente por excelencia, digamos, pero es tan burdo, digamos, tan evidente que es un evangelio falso, que bueno, el evangelio diferente tiene sus refinamientos, digamos, para que la gente que un poquito más pensante, sin ofender a los católicos, por favor, pero el diablo trata de refinar para poder inmiscuirse en todas las esferas del hombre, ¿no? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, entonces bautizados en Cristo significa que cuando nosotros creemos somos sumergidos y metidos dentro del cuerpo de Cristo. De Cristo estáis revestidos, de Cristo estáis revestidos. Cuando Eva pecó, cuando Adán pecó, Dios quedaron desnudos, vieron que estaban en pecado, el Evangelio diferente desnuda el alma de la persona y le muestra que está en pecado, que es esclavo, ahora es esclavo. Una de las características de los esclavos es que los desnudaban. Cuando la persona, cuando los atrapaban allí, ¿no? Iban los cazadores, para cazadores de esclavos. Una de las características de los esclavos es que estaban desnudos. 3:21 dice de Génesis, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿no? Podemos deducir aquí que es el mismo, como dice en Gálatas, que fuimos revestidos de Cristo, fuimos revestidos, o sea que ahora estamos cubiertos con la inocencia de Cristo, estamos cubiertos con el Cordero, estamos cubiertos como Dios cubrió a Adán y a Eva con pieles y los vistió. Así nosotros, cuando creímos, fuimos lavados de nuestros pecados, vino el Espíritu Santo y ahora estamos revestidos de Cristo, dice, estamos revestidos de Cristo, estamos cubiertos de Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo. Y es lo mismo que pasó aquí, acá es una figura lo que pasó con Adán y Eva, que Dios los vistió y los cubrió. Por eso el falso profeta dice que viene vestido de oveja. Por eso el falso evangelio, el evangelio diferente, viste a las personas de Cristo, o sea, del Cordero, de oveja. Por eso dijo el Señor, guardaos de los falsos profetas, porque van a venir a vosotros vestidos de ovejas, o sea, vestidos como cristianos en apariencia, pero por dentro dice son lobos rapaces, son gente no nacida de nuevo. Entonces, legalmente somos hijos de Dios por la fe en la sangre y no por las evidencias externas. ¿Qué me hace a mí hijo de mi Padre? Terrenal, si hablamos en términos naturales, la sangre. Eso me hace hijo de mi Padre. Si me hacen un ADN se va a comprobar que soy hijo legítimo de mi Padre. El ADN espiritual es la sangre de Cristo. Todo el que tiene la sangre de Cristo, todo aquel que le ha cubierto la sangre de Cristo y le ha limpiado de todos sus pecados, este es hijo de Dios. No por evidencias externas. Las evidencias externas obviamente van a venir, es algo natural en el cristiano, hacer buenas obras. Pero ¿qué pasaría con aquel que no hace tantas buenas obras? ¿Se podría decir que no es hijo de Dios? No. Si ha creído, Dios le ha lavado todos sus pecados y ha venido el Espíritu Santo sobre esta vida. Lo que hace el Evangelio diferente es disfrazar a las personas mintiéndole, diciéndole que porque son buenos padres, buenas madres, buenas esposas, buenos hijos, buenos trabajadores, etcétera, son nacidos de nuevo. Y la persona está engañada, que cree que por ser una persona ordenada o buena, hay muchas personas, aún los ateos pueden ser buenos y ordenados, pero ellos le hacen creer que si cumplen con estos mandamientos, con estas ordenanzas, son nacidos de nuevo. Y la persona, nunca la llevan a Cristo a la persona. Le muestran un Cristo tirano, un Cristo duro, un Cristo patrón, un Cristo jefe, un Cristo capataz, que está con un látigo, que si no cumple con las ordenanzas no es
no es cristiano, no es hijo de Dios, es el evangelio diferente, un evangelio que por evidencias externas. Por eso el apóstol Pablo dijo que era un evangelio de sometimiento y de esclavitud, dice allí en Galatas, que en ningún momento él se sometió. Por eso dice, los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. En ningún momento accedimos a someternos. Ellos toman la bandera de Cristo como el Señor y no como el Salvador. ¿Por qué? Porque cuando Cristo es nuestro Salvador, Dios es nuestro Padre. Pero si Cristo es el Señor, que también lo es, obviamente, Cristo es mi Salvador y es mi Señor también, pero ellos lo presentan a Cristo y a Dios como un amo que tiene esclavos y que tienen que obedecer. Por eso, ¿qué hace un esclavo? Cree todo lo que el amo le dice y obedece todo lo que el amo manda. Ellos no hacen discípulos, hacen esclavos. Ese es el evangelio diferente, el evangelio de esclavitud, que meten a la persona en un cajón de doctrina, por eso la Iglesia Católica tiene dogmas. Un dogma es una cosa que no se puede discutir, no se puede cuestionar. Lo dijeron los papas, lo dijeron y se hicieron los concilios y allí se puso el sello, la firma, y se tiene que cumplir a rajatabla sin discutir. Así es el evangelio diferente. Es el evangelio de esta gente que obviamente no solamente está en el catolicismo, está metido por todos lados porque es un espíritu. Por eso la serpiente se quiere meter por todos lados a través de este evangelio diferente, un evangelio de obras, que esclaviza al pueblo, que al pueblo lo tiene sometido bajo ordenanzas y mandamientos y leyes de hombres. Leyes de hombres. ¿Por qué? Porque el falso maestro menosprecia al verdadero cristiano en su interior. O sea, obviamente en apariencia es como los fariseos, ¿no? Que en apariencia amaban al pueblo, pero en su interior estaban llenos de huesos de muerto, como decía el Señor Jesucristo. En apariencia eran corderos, pero por dentro eran dragones, como dice la palabra en Apocalipsis. Tienen apariencia de cordero, pero hablan como dragón. Por eso el falso profeta se lo reconoce por la falsa profecía, porque al falso profeta, aquel que trae un evangelio diferente, no se lo puede detectar por obras. ¿Por qué? Porque hacen buenas obras, digamos, en apariencia. Aunque uno cuando los conoce interiormente son lobos rapaces. Pero en apariencia para el común del pueblo, el pueblo se engaña, o los engañan ellos. ¿Por qué? ¿Cómo los engañan? Con su piel de oveja. Por eso el Señor dice, guardaos porque van a venir a vosotros con piel de oveja. Vestidos de ovejas. Vestidos del Cordero, vestidos de Cristo. Y usted va a decir, pero extraordinario, qué hombre bueno. Pero por dentro, dijo el Señor, son lobos rapaces. ¿Por qué son lobos rapaces? Porque cuando hablan, ¿usted cómo sabe si es oveja o es lobo? Cuando abre la boca. Porque una oveja bala, ¿no? Se dirá bala, o dice me. Pero el lobo gruñe, aúlla. Entonces ahí usted se da cuenta, por la falsa doctrina, que es un lobo. Porque el verdadero cristiano predica la sana doctrina y el falso profeta predica una falsa doctrina. El verdadero predica una verdadera doctrina y el falso profeta enseña una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque aúlla, porque gruñe, porque habla como dragón. Entonces ahí se lo descubre cuando uno le escucha la doctrina. Pero si usted no conoce la doctrina, no se va a dar cuenta. Si usted no sabe cómo el sonido de una oveja y el sonido de un lobo, va a tener muchos problemas porque no lo puede distinguir. Entonces, el falso maestro no cree en la fe. Ellos creen que la fe es una fantasía de
del pueblo, es una fantasía del común, es una fantasía de la gente de segunda categoría, es una fantasía de lo más bajo. Ellos se creen que son como Cristo, se creen que por sus obras pueden estar frente a Dios. Dice, por eso la evidencia del creyente es interna. Cristo es nuestra circuncisión no hecha de mano. Cristo es nuestra circuncisión. Es algo interno. Lo del cristiano es algo interno. Cuando habla el verdadero cristiano, ahí nos damos cuenta si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios puede estar engañado, pero tarde o temprano el Espíritu Santo le guía a la verdad. O sea, no. El Espíritu Santo le va a redarguir y le va a llevar a la verdad. Porque nosotros, en su gran mayoría, las personas son enseñadas por este evangelio diferente, un evangelio de obra, que si usted no hace esto, no hace aquello, usted no es hijo de Dios, que si usted peca se va al infierno, etcétera, 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 etcétera. Sabemos que la salvación es absolutamente segura, porque cuando uno es hijo para siempre, nunca deja de ser hijo. Pero el evangelio diferente dice que si usted peca se va al infierno. Estamos hablando de una persona nacida de nuevo, ¿no? Un verdadero cristiano. Por eso la evidencia es, nuestra evidencia interna es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña la verdadera doctrina. ¿Por qué tenemos al Espíritu Santo? Porque la sangre nos ha lavado de todos nuestros pecados. El Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. Bueno, hablamos que Cristo es nuestra circuncisión, por eso es una circuncisión interna. Cristo es el que ha cortado. Ha cortado y ha juzgado la carne. Ha juzgado la carne y ya no se nos computa el pecado. Por eso dice que Cristo es nuestra circuncisión. Él cortó y juzgó a la carne en la cruz. Por eso el apóstol dice que algunos que venían a los Gálatas, que los querían hacer circuncidar, o sea que decía que podían ser creyentes, pero que aún tenían que cumplir con la ley de Moisés. Y eso es lo que hace el Evangelio diferente. Le quiere agregar obras a la sangre, le quiere agregar obras al sacrificio, le quiere agregar obras a esa preciosa obra, la de Jesucristo. Entonces, como si Caín le hubiera dicho a Abel, agregale frutos a la sangre. Y eso es lo que hace el Evangelio diferente, agregarle frutos, agregarle obra a la sangre. La sangre sola se basta por sí misma. La sangre de Cristo es la que quita el pecado de los que creen. Por eso dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No necesitamos más nada. Una vez que la persona cree, Dios le lava de todos sus pecados y viene el Espíritu Santo a morar en esa vida y es guiado ahora esa vida por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora esa persona está bajo la ley del Espíritu. Esa ley del Espíritu es una ley que lleva a amar a Dios y a amar al prójimo. Somos guiados a toda verdad. Somos guiados a toda verdad, como dice en Juan capítulo 14, versículo 26, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Él nos lleva, nos guía a la oración, nos guía a leer la Biblia, Él nos guía. Él es el que nos guía. Ya no estamos bajo preceptos, ordenanzas, leyes de hombres, sino que ahora el que nos guía es el Espíritu Santo usando las Escrituras, obviamente. Nosotros tenemos que memorizar las Escrituras, tenemos que leer las Escrituras. Básicamente leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, memorizarlas, analizar los textos, si es del griego mejor, para tener... por eso el apóstol Pablo dijo que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Eso es la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a las Escrituras. Porque si no vamos a las Escrituras, nos guiamos por mandamientos y doctrinas de hombre. Por eso ahí ya se aprovechó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre le quiso sacar la Biblia al pueblo.
¿Para qué? Para meterles todo el evangelio diferente. Que el catolicismo está disfrazado de mil caras. Hablamos que el diablo no tiene problema en disfrazarse de ángel de luz, de ponerse una corbata, ahí salir con una Biblia bajo el brazo, no tiene problema el diablo. Pero él predica un evangelio diferente, un evangelio de obras. Efesios 1:13, Romanos 8:14, porque los que son guiados del Espíritu, estos son hijos de Dios. El falso maestro dice la cristiandad no es creencia, sino que son evidencias. Bueno, esto ya lo hablamos muchas veces, que eso es un concepto falso, porque el cristianismo sí es fe, es creer en Jesucristo. Por eso dice, mas a todos los que lo reciben es recibir a Cristo. A los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sino que ellos dicen que son obras, son evidencias. O sea que si usted es bueno, usted es nacido de nuevo. Esa es la falsedad, ¿no es cierto? La cristiandad es creencia, fe, y no evidencias. La evidencia es consecuencia de la fe, pero nuestra evidencia es interna, como hablamos ya anteriormente. La salvación es por fe, no por obras. Efesios 2:10, que habla de las obras que ya Dios preparó de antemano para nosotros. El evangelio diferente, ¿qué produce el evangelio diferente? Falsos cristos, pequeños cristos, esa es la blasfemia. Y el evangelio verdadero produce hijos de Dios adoptados por medio de la fe. Podemos ver en Gálatas 4:7, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros somos hijos adoptados. La única manera de ser igual a Cristo es ser hijo como Cristo. Y Dios tiene un solo Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros somos adoptados. Por eso es la falsedad del Evangelio diferente, de querer ser como Cristo, de querer ser como Dios. Por eso la serpiente le dijo a Eva, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ustedes van a conocer leyes, le dijo, ustedes van a conocer ordenanzas, yo les voy a hacer unas carpetas, yo les voy a hacer un catecismo, y ustedes van a conocer lo que está bien y lo que está mal, y van a ser como Cristo. Eso es lo que cree la gente que cree en un falso evangelio, en un evangelio diferente, que se guía por carpetitas, por catecismos, por mandamientos, doctrinas y ordenanzas de hombres, para ser como Cristo, porque ellos dicen, bueno, si usted es así, si usted es un buen padre, si usted es una buena madre, si usted es un buen trabajador, etcétera, 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 usted es como Cristo. Si usted hoy se portó bien, es como Cristo. Si usted hoy fue manso, usted es como Cristo. Esa es la falsedad, esa es la blasfemia, ese es el evangelio diferente. Ese es el falso evangelio de la serpiente, ese es el mensaje de la serpiente, porque dice la palabra, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Somos hijos adoptados. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ellos producen esclavos, digamos. Ellos hacen esclavos, no hacen discípulos. Ellos le dicen, hacemos discípulos. Pero en realidad hacemos esclavos de ordenanzas, mandamientos, doctrinas de hombres, ¿no? Doctrinas de hombres, a la cual la persona la esclavizan y le ponen, como a todo esclavo, le ponen un capataz encima, o sea, uno que lo adiestra, uno que le enseña. En todas sectas siempre le ponen una persona encima a la persona que ingresa. Por eso eso es esclavitud. Si a usted le ponen una persona encima para que le controle, ella dice, bueno, todo con amor, ¿no? Por eso la cabeza de todo varón es Cristo, y ahora nos guía el Espíritu Santo. Y estamos en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a amar a Dios y a amar a los hermanos. Pero ellos quieren esclavizar al pueblo con mandamientos y doctrinas de hombre y le ponen un
capataz encima, que ellos le dicen discipulador, aquel que lo guía, etcétera, etcétera, pero en realidad es un capataz con un látigo, que si la persona no cumple, se las verá con ese capataz. Parece fuerte, pero es la realidad de lo que ocurre. Las personas viven atemorizadas como un esclavo. Un esclavo tiene que obedecer, viven bajo obediencia, eh, tienen que obedecer. Dicen, vos tenés que, si querés tener paz, obedece, obedece al amo. Ahí vas a tener paz. Cuando nuestra paz viene de Cristo. Somos gobernados por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No necesitamos, ya Cristo nos dio de su paz, porque ahora estamos reconciliados con Dios de una vez y para siempre. Así que el Evangelio diferente produce esclavo y no hijo, como dice acá la palabra del Señor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos del reino de Dios porque ahora somos hijos y no somos esclavos. Que Dios les bendiga a todos.